Al final del baile pagas. Tú decides qué música quieres bailar y al ritmo de quién y a la música de quién quieres bailar tu vida. Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a su canal en este nueva emisión o nuevo episodio de Tres Semillas. Estamos muy gustosos de estar con ustedes. Hoy vamos a analizar el discurso de No como el mundo la da, del elder Jeffrey R. Holland, que era un discurso que Nancy y yo queríamos analizar desde hace algún tiempo. Nos habían pedido otros, pero dijimos, bueno, ahorita ya es el tiempo de analizarlo, así que esperemos lo disfruten mucho. Yo estoy muy emocionado y yo sé que lo voy a disfrutar mucho. Queremos empezar con una semilla de uno de los capítulos anteriores, en el capítulo de Injusticias Exasperantes. No es cierto, perdón, en el capítulo de He aquí, yo soy un Dios de milagros. Sí. Hay un comentario que me gustó mucho, que es la semilla que quiero compartir aquí con ustedes, que es de Crispina Cruz. Y ella comentó, mi semilla es que soy un milagro de la expiación de Jesucristo al estar en el Evangelio. Me gustó muchísimo este comentario porque principalmente apunta a lo que estábamos conversando esa vez, que los milagros no necesariamente son cosas brutalmente increíbles por fuera, sino más bien que tiene que ver con la intervención divina. Y en este caso, el que nosotros cambiemos, el que nosotros lleguemos a ser una versión de nosotros mismos, que nos arrepintamos, que podamos ser limpios y todo eso, es un milagro porque tiene esta intervención divina. Y me gusta mucho, siento que a mí me hubiera gustado como concluir todo el video de la semana pasada con ese comentario, con esa idea. Nosotros mismos somos un milagro, ya que estamos siendo el resultado de la intervención divina de Jesucristo en nuestra vida. Y eso me encantó. Está súper bonito. A mí también hubo una semilla que me gustó bastante de ese mensaje, que es de Damaris Rojas. Y ella dijo, yo le digo a mi Señor, yo no necesito milagros para creer en ti, sino para sobrevivir. Y me encantó bastante cuando lo leí porque pude pensar en... A veces hay personas que requieren de milagros para saber que Dios existe, ¿no? Para confirmar que Dios existe, pero qué bonito es tener la certeza en tu corazón de que Él existe, pero que definitivamente un milagro no le cae mal a nadie cuando necesitas sobrevivir, ¿no? En medio de tanta tribulación y tanta prueba. Entonces fue un comentario que me encantó. Y nada más recordarles que leemos todos sus comentarios, nos gusta mucho cuando comparten sus semillas y solo retomamos algunos, pero siempre estamos leyendo todos. Muy bien, pues entonces comencemos, ¿no? Este discurso está brutal, creo que tuve muchísimas impresiones, ideas y quiero contarte algunas cosas que aprendí, que me parecieron muy interesantes. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando un poquito de... Él habla de cuando Jesucristo está... por ir a Getsemaní y él empieza a hablar de este discurso que le da a sus apóstoles, ¿no? Donde justamente viene la parte de mi paz os dejo, no como el mundo la da, ¿no? Pero me llama mucho la atención, en el primer párrafo él dice, él comenzó su solemne discurso de despedida para dirigirse a Getsemaní y a la traición y a la crucifixión. Y eso me llama mucho la atención. Imagínate que tú estás a punto de pasar con una prueba muy grande y lo primero que haces no es decirle a la gente, oye, ayúdame o consuélame, sino, ¿sabes qué? Te voy a dar consuelo yo a ti. Y eso me llama mucho la atención. ¿Has escuchado de este discurso del elder Bednar llamado El carácter de Cristo? Sí. Sí, lo has escuchado. Me recordó muchísimo ese discurso porque justamente es eso. Jesucristo iba a pasar o estaba a punto de experimentar el dolor más grande que nadie iba a experimentar, que nadie sabe, que nadie comprende, que él sabía que pues ya era el tiempo, ¿no? Y de hecho la escritura en Mateo creo que me gusta, que dice estoy triste aún hasta la muerte. Entonces Jesucristo estaba pasando por una tristeza bastante fuerte de saber que él iba a enfrentar algo muy, muy duro. Y lo primero que hizo no fue centrarse en su dolor, sino pensar, voltear a su alrededor y decir, también hay gente con dolor. Y tal vez sea menor el dolor que mis apóstoles están sintiendo, porque yo sé que pues lo que va a sufrir, nadie lo va a sufrir, nadie lo entiende. Y quién sabe cómo debe ser, porque es la primera vez que lo voy a hacer, ¿no? Es interesante el verbo que utiliza cuando él dice, y percibió, bueno, o al percibir la preocupación y quizás incluso el temor absoluto que algunos de sus hombres habían estado manifestando. Entonces, justo como dices, es muy interesante que él pudo haber estado hundido en su propio dolor, en su propia angustia, pero qué interesante la lección que aprendemos, ¿no? Aún estando en el dolor más grande de su vida, tuvo la capacidad de percibir la preocupación, el temor en otras personas. Y automáticamente pienso, ¡fum! Cuando en medio de mi prueba y mi dolor he tenido la capacidad de, en lugar de solo centrarme y sufrirme, voltear y ver a otros
que probablemente están pasando también por algo complicado. Sí. Y hay una experiencia de conferencia general que ahorita vino a mi mente. No me acuerdo quién fue la hermana que contaba que le habían detectado una enfermedad o algo y ella estaba sufriendo mucho. Y entonces le decía a su esposo, es que estoy muy cansada, que no sé qué, estoy solo muy apesadumbrada, no cansada, sino simplemente dolida por lo que me está pasando. Perdón, se me atoró en la saliva. Y entonces el esposo le dijo, ok, pues entonces tenemos que servir a alguien. Y ella dice en su discurso, yo dije, ¿qué? Le estoy diciendo a mi esposo que debería cuidarme. O sea, le estoy diciendo cuando está sufriendo y en lugar de consolarme a mí, dice, vamos a consolar a otros. Y dice, con el tiempo, justamente me di cuenta del poder que hay a la hora de estar en tu dolor. Abrir los ojos y percibir, como Jesucristo lo hizo, lo que hay en otros, ¿no? Entonces siento que ese es un ejemplo brutal que ya de entrada nos enseña muchísimo al inicio del discurso. Jesucristo tiene, como dice Nancy, la capacidad de percibir en otros, aun cuando pudo estar solo ensimismado, si es la palabra, como solo abrumado con sus propios sentimientos. Y eso es algo muy importante del carácter de Cristo. Siempre tenía la capacidad de, estoy sufriendo, pero también hay alguien más sufriendo y creo que todos merecemos un alivio, aunque tal vez yo lo merezca ahorita, yo lo necesito ahorita, pero quiero darle, y eso era constante en él, daba a otros el alivio que él tal vez necesitaba incluso más, porque era más complicado lo que él estaba viviendo, ¿no? Después de eso, me llama la atención, no sé qué piensas de esta escritura, yo solo la subrayé, me quedé mucho pensando en eso, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y me llama mucho la atención, como podría haber un punto en mi vida en el que yo creería en Dios y no tengo tanta fe en Dios como la tengo en Jesucristo o viceversa, ¿sabes? O tal vez en el Espíritu. Tal vez confío más en el Espíritu que en la expiación de Cristo para sanarme, ¿no? Y confío más en que el Espíritu me dirige que Jesucristo puede limpiar mi pasado. O viceversa, confío mucho en Jesucristo, pero no tanto en el Espíritu. Entonces a mí me hizo meditar mucho en cuanto a si en algún punto tal vez yo podría estar como creyendo en Dios, en que tiene un plan y todo eso, pero no creyendo tanto en Jesucristo, en que puede cambiarme, en que puede limpiarme, en que puede, exactamente, ¿no? Entonces me llama la atención. Sí. Y pienso en las personas, ¿no? Y hay muchísimas personas fuera del conocimiento de la iglesia y con el conocimiento del evangelio restaurado, y a lo mejor es una frase que hemos escuchado, ¿no? Yo sí creo en Dios, ¿no? Claro que yo creo en Dios, ¿no? Uh-huh. Pero es curiosa esta invitación que él hace, creer en Dios y creer también en mí, ¿no? Como diciendo, porque al final, aunque el propósito de la Trinidad es uno, pues realmente las acciones y también la fe que depositemos podría ser diversificada, ¿no? Sí. Podríamos creer en que Dios es un Dios todopoderoso, que hará milagros y todo, pero a lo mejor no estoy creyendo justo en lo que mencionabas, ¿no? Que Jesucristo es mi maestro, que debo de seguir su ejemplo, que a través de su expiación puedo mejorar. Entonces sí, probablemente podríamos creer en Dios, pero no estar creyendo en el Hijo, ¿no? Y que nuestras acciones pues también se reflejen de esa manera. Uh-huh. Creo en Dios y lo digo y lo creo y lo firmo y todo, pero no quiero seguir el ejemplo del Hijo aquí en la tierra. Uh-huh. Hay una experiencia en mi misión. Me viene mucho a la mente cuando hablamos de no creer en la expiación, porque esta persona era cristiana, le estábamos empezando a enseñar, tenía a su esposo, eran dos personas jóvenes, tenían 25 años tal vez, tenían 2 hijos muy pequeñitos en brazos, y uno apenas caminaba, y me acuerdo que ellos eran cristianos, ¿no? Y más ella era muy cristiana, creía mucho en Cristo y todo eso. Y me acuerdo que en una ocasión tuvimos esta conversación en la que pues se desvela que ella no cree tanto o sea, ella no se siente bien por errores del pasado, ¿no? Y dice, no, cometí cosas, o yo no, solo se sentía mal consigo misma y pues en el tema aislaba a otras personas, incluso a su familia o su esposo, ¿no? Y creaba como una barrera en todo eso. Y entonces una vez platicando con ella, leíamos Isaías, donde dice, venid y razonemos juntos, y aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, bla, bla, todo eso. Y entonces yo le preguntaba sobre esa escritura y la analizábamos, y llegó un punto en el que le dije, a veces yo me doy cuenta que no creo en esta escritura. Creo en Dios, creo que Jesucristo puede salvar gente, pero no creo que puede limpiarme a mí. Creo que mis errores son tan rojos o negros que no los puede blanquear. Y le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta que ahí es cuando no estoy confiando tanto en la expiación como a veces sí pienso que confío en Dios para que dirija mi vida o para que me ayude a cuidar a mi familia. Y ahí me doy cuenta que no creo tanto en Cristo o en su expiación como creí que creía. Entonces pienso que eso se relaciona mucho con eso, ¿no? A veces creemos mucho en Dios así. Como ella, no era muy devota, iba a la iglesia todos los domingos, hacía oración con sus niños, pero a la hora de sanarse a sí misma, de perdonar su pasado, ella no creía como en o sea, sí lo creía, pero no lo, ¿sabes? No lo concebía para ella. Y yo le dije, lo que pasa ahí es que
tal vez no creemos tanto en la expiación como deberíamos, ¿no? Y entonces hace sentido esta posible disonancia, ¿no? Cuando se nos dice, si creéis en Dios, creed también en mí, ahí es cuando hace bastante sentido. Y creo que es un buen momento para hacer estas preguntas introspectivas, ¿no? ¿Creo en Dios? Ok, a lo mejor, ¿no? Check. Creo en su Hijo. Uh-huh. Y al hacernos estas preguntas, obviamente englobar todo lo que nuestra fe en ellos conlleva. Claro, ¿no? o sea, podríamos ir de ahí al sacerdocio, a la iglesia, a los líderes, a todo lo que engloba ser miembro de la iglesia. Está súper padre. ¿Tienes lo que sigue? Voy yo. Sí, Okay. A mí me llama muchísimo la atención en esta parte donde dice que en el mundo terrenal va a haber momentos desafiantes y me encanta que haga esta aclaración, incluso para los fieles. Me gusta que haga esa mención porque justo a veces, y de hecho lo leemos a veces en los comentarios, ¿no? Cuando las personas dicen, o quizá nosotros también, es que ¿por qué si él era tan fiel? ¿O por qué si ellos fueron tan devotos? ¿Por qué tuvieron que sufrir de esta manera? ¿O por qué tuvieron que partir así, no? Y cuesta trabajo a veces entender cómo a una persona fiel le pasan cosas también difíciles y graves. Digo, sin contar cuando a veces vemos la diferencia que a lo mejor a alguien no tan fiel, pues le va mejor, ¿no? Y hace ruido, pero me gusta que en esta parte del discurso el elder Holland haga esta aclaración y diga que incluso para los fieles va a haber momentos desafiantes. Y más adelante, ya que nos habló con esta cruda realidad, nos dice, pero no hay que olvidar que, como dijo el salmista, nuestro refugio y fortaleza y nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulaciones, pues lo vamos a tener en Cristo, ¿no? En el Cordero. Entonces, me encanta este énfasis y por este viaje en el que nos va a llevar a lo largo del discurso, en dejar en claro en la mesa que incluso las personas fieles pues van a enfrentar momentos difíciles y de tribulación en su vida. Plenamente. A mí algo que me llama la atención muchísimo del discurso es un concepto que yo quiero, así como este concepto del elder, ¿quién fue? ¿El elder Rendon o el elder Stevenson? El de arrogancia moral. Fue el elder Rendon, creo, ¿no? Así también siento que el elder Holland introduce un concepto brutal a la hora de hablar de la economía de la bondad genuina. Sí. Me encantó eso. Y voy a regresar un poquito, ahí más o menos un poquito después de donde estabas tú, en el párrafo, ahí no sé, empieza, por supuesto, en mi teoría acerca de, porque él habla de las profecías, de la contención en los últimos días, ¿no? Y a la mitad del párrafo dice, con toda seguridad, este príncipe de paz, quien enseñó enérgicamente que la contención es del diablo, debe llorar junto con su padre por aquellos de la familia humana que en nuestros días no tienen afecto. Y me llama muchísimo la atención eso, porque me hizo reflexionar en justo esta economía, ¿no? Que aquí siento que empieza a inducir como la economía, tal vez como... Hay deficiencias en todos lados. Puede haber deficiencias emocionales, puede haber deficiencias económicas, puede haber deficiencias de afecto, él está hablando. Entonces, en esta economía de la bondad genuina, yo me puse a pensar, a ver, ¿cómo funciona la economía? Y la economía funciona en que todos estamos ligados. O sea, si una fábrica de refrescos cierra y muchos de esos trabajadores vivían en cierta comunidad, tal vez la persona de esa comunidad que vende carne ya no va a estar vendiendo tanta carne porque esas personas ya no tienen trabajo, tal vez tendrán que comprar frijoles en lugar de carne y entonces esa persona que vende carne ya no recibe ingresos y entonces él tiene que a su vez bajar sus gastos, entonces tal vez despide a alguien y todos estamos conectados y así podernos irnos por los efectos. Entonces yo estaba pensando en si así es la economía monetaria, ¿cómo sería la economía de la bondad genuina? Y me puse a pensar en las veces en las que alguien tal vez te insulta o alguien te dice cosas agresivas y entonces a veces ese coraje o alguien te trata mal. Y entonces ese coraje te lo llevas y entonces a veces sale en otro lado, tal vez en la casa o con un familiar, lo que sea. Y entonces, y ahí es donde yo veo como esta conexión de la economía de la bondad que puede ir para un lado negativo, de que tratemos a alguien mal y entonces esa persona trata mal a alguien más y esa persona pues se desquita y así llevamos como ese desquite con todos. O podemos ir a la economía de la bondad, que es yo hago un favor, yo trato bien a esta persona. Yo le doy un cumplido a esta persona. Y entonces esa persona se siente bien consigo misma y va y da otro cumplido a otra persona. Y entonces se genera esta como economía de la bondad que me encanta ese concepto. Y creo, y algo que me encantó aquí, que yo incluso lo marqué como en igual, hacernos estas preguntas a nosotros. Él empieza en el párrafo donde dice, hermanos y hermanas, vemos demasiado conflicto, ira y falta de cortesía en nuestro alrededor, ¿no? Justo cuando va a empezar a hablar y va a empezar a relacionar estos temas, él habla de 3 cosas. Ahorita en el mundo hay demasiado conflicto, ira y falta de cortesía.
Y entonces automáticamente no puedo evitar preguntarme, híjole, yo genero mucho conflicto. Ok, es buena. Yo tengo mucha ira, ¿no? O reflejo mucha ira. Yo tengo falta de cortesía, he sido descortés con las personas que me rodean porque es muy fácil a veces señalar, ¿no? Y a veces cuando leemos estos discursos o en este contexto, ¿no? Cuando dice, hay mucho de esto a nuestro alrededor, podríamos luego señalar. Así mi vecino, yo ya sé de quién está hablando. Sí, como de sí, ese hermano es súper grosero, o sí, esa hermana siempre está haciendo chismes, o es que a mí me tratan mal, no me saludaron, y cosas así, ¿no? Pero me encanta entonces hacer nuevamente la parte de preguntarme a mí, ¿no? Yo estoy generando mucho conflicto en mis círculos de influencia, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, en la iglesia, en el trabajo. O yo reflejo mucho esta ira, me enojo con facilidad, exploto. Entonces, me gusta esta parte cuando va introduciendo este concepto de la economía de la bondad, haciéndonos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en esa economía? Soy aquel, y retomando el ejemplo que tú decías, ¿no? Que hace un favor, o soy aquel que está siendo descortés o haciendo chismes o yo qué sé. Sí, que ¿no? aportas a esta economía, me gusta. Fíjate que no sé si es una frase que escuché o yo la he construido con el tiempo, creo que sí la escuché. Esta frase dice, para los demás queremos justicia, pero para nosotros comprensión. Porque regularmente pasa, ¿no? Cuando vemos a alguien que trata mal, ay, no debería tratarlo mal, deberían despedirlo. Pero cuando nosotros tenemos un mal día y tratamos mal a alguien, le pedimos discúlpame, es que he tenido un mal día y pedimos comprensión, ¿sabes? Entonces esa parte, a mí me gusta mucho la enseñanza de Jesús, ¿sabes? Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, fíjate en tu viga, ¿no? Porque la verdad es que todos tenemos, y si vas a estudiar algo que a mí me ha llamado mucho la atención, estudiar tal vez a personas que han cometido crímenes muy fuertes y violentos hacia otras personas. En el caso específico, cuando vi la película de Ted Bundy, me llamó mucho la atención, hizo cosas terribles, pero viendo sobre su vida, aprendes de su infancia y dices, qué fea infancia, qué duro. Qué duro ser despreciado, qué duro tener todas estas experiencias tan traumáticas, tan de gente que te trató con tanto desprecio, ¿no? Y en tu misma familia, la gente que debía protegerte te dio la espalda y te fue la que te hizo más daño. Entonces, algo interesante de aprender sobre esto, no justificar, pero sí entender. Y entonces, si aplicamos eso mismo que queremos para nosotros, esta comprensión, le empezamos a plasmar sobre otras personas y decir, ok, ha tenido un mal día. Entonces, así también puedes ver como estos instrumentos regulatorios que también hay en la economía monetaria, hay instrumentos de regulación. Así también en eso podrían ser nuestros instrumentos de regulación. Entonces, oye, me trato mal, vamos a darle un poco de comprensión. Tú tal vez tuvo un mal día, tú no sabes si tal vez está teniendo conflictos con su esposa, si tal vez su niño, o sea, hay mil cosas que pueden estar pasando en su vida y entonces tal vez ese puede ser como un regulador de esta economía de la bondad para ayudarnos a estar mejor. Sí, siguiendo con este ejemplo o con este concepto, él dice que actualmente no estamos enfrentando, o bueno, probablemente sí, ¿no? Pérdidas de nuestros ahorros. Pero él dice que sí percibe o que sí existe una pérdida de confianza en uno mismo, junto con déficits reales de fe, esperanza y caridad. Y cuando vi esto, pensé obviamente en la situación que estamos enfrentando ahora. Y quiero aprovechar este momento para recalcar algo que te mencionaba en la semana, ¿no? Qué bendición es tener Ven y Sígueme en el canal de Elden Mission. Porque hay personas que están enfrentando déficits de fe y de esperanza reales, ¿no? Y el tema con la iglesia de manera virtual, algunos no, como que este distanciamiento de la congregación podría traer y definitivamente está trayendo este déficit de fe y de esperanza y de caridad en las personas y quizá en nosotros mismos, ¿no? Y es importante poder evaluar qué tanta pérdida hemos tenido de eso en nuestra vida. Yo lo veo en nuestro barrio, ¿no? Hay hermanos que aun cuando ya los servicios están renovados, aun cuando ya están vacunados, ellos prefieren seguir conectándose desde su casa, ¿no? Aun cuando la congregación física trae tantas bendiciones. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
mi respuesta inmediata es, quizá es más fácil levantarse desde la cama, prender el Zoom. Eso sí, yo te lo testifico, es más fácil. Seguro que sí es más fácil. Que levantarse, arreglarse, trasladarse y demás, ¿no? Hay hermanos que van, que se quedan al sacramental, pero no se quedan al resto de las clases. Uh-huh. Y esos son los hermanos que a veces vemos, pero sin el afán de juzgar, obviamente, uh-huh, lo que se percibe de manera general y creo que es algo que hemos visto en el área y a nivel global, es la importancia que tenemos de fortalecer nuestra fe, ¿no? Y Elder Holland hace mucho hincapié en esta parte. Hay déficits de fe, de esperanza y de caridad, y creo que sería bueno si pusiéramos un diagrama para uh-huh, poder ver una gráfica, para poder dimensionar nuestra fe, dónde la posicionaríamos ahorita, ¿no? Ya. Creo que es algo que viene a mi mente mientras tú estabas hablando, es la imagen de una fogata. Y claro que uno puede prender el fuego del testimonio en su casa, ¿no? Pero es interesante lo que pasa cuando juntas dos flamitas, ¿no? En lugar de, pues aquí está Nancy en su casa, aquí está Braulio en su casa, y de repente juntas esas tal vez dos flamitas que ya estaban ardiendo por su lado, pero creas un fuego diferente, creas un fuego a veces más fuerte, más intenso, más grande, lo que sea, ¿no? Entonces creo que definitivamente hay, retomando esto que el presidente Nelson decía, ¿no? El plan de Dios puede frustrarse si nos aislamos. Entonces creo que definitivamente es importante y entender eso de la iglesia, que las congregaciones nos ayudan definitivamente a aumentar y crecer nuestra fe. En esta misma parte del discurso, él dice que, bueno, ¿por qué lo comparó a la guerra mundial o a la depresión económica, bla, bla, de los 29, 30 del siglo pasado? Y él dice que ahora lo que está pasando es un reclutamiento que dispone a los hijos de Dios a cuidar más los unos de los otros y ayudar a sanar las heridas de los que hallamos en un mundo conflictivo. Entonces ahí, como tú proponías esto de la gráfica, ¿de dónde pondré mi fe en esta gráfica? Creo que también yo preguntaría esto, si el reclutamiento es de vamos a sanar las heridas, vamos a traer ayuda, vamos a cuidar a los demás, la pregunta también sería ¿qué tan inscrito, qué tan reclutado me siento en este tal vez batallón de esta nueva economía o esta economía de la bondad que el Elder Holland propone? Entonces siento que sería interesante pensar en también eso, o sea, medir, oye, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi caridad? ¿Dónde está mi amor, mi esperanza y esto que se está enfriando? Pero también qué tanto estoy comprometido con esta nueva idea de quiero que se me reclute a mí, quiero ser parte de este gran batallón que luche por la caridad, que luche por la bondad, que luche por sanar a otros también, ¿no? Bien, entonces solo este párrafo, por lo menos para mí, concluye diciendo, sin embargo, los instrumentos necesarios para crear un día más brillante o desarrollar esta economía de la bondad genuina en la sociedad los propone el Evangelio de Jesucristo en abundancia. Está súper interesante cómo nos va llevando esta parte de primero medirnos, justo lo que repasábamos, ¿no? Si soy generador de conflictos, si tengo ira, si como que toda esta parte, luego dónde está mi fe, dónde está mi esperanza, porque luego viene a hablar de que indiscutiblemente va a haber problemas, ¿no? Y va a haber pruebas y van a ser pruebas que vamos a vivir en conjunto. Uh-huh. Y me encanta el consejo y la bendición que recuerda del presidente Nelson cuando dice que esa paz que podría no existir en medio de la tribulación, dice, no tiene por qué retirársenos la paz de manera individual, uh-huh, ¿no? Y creo que ya habíamos hablado en otro momento de, aunque estemos en medio de un torbellino, podemos tener paz de manera individual. Aun cuando estemos enfrentando una pandemia, a lo mejor pruebas súper difíciles que jamás imaginamos vivir, podemos tener paz en nuestro interior. Y esa promesa no nos exime de sentir el amor del Padre, aún en medio de todas estas pruebas que podríamos estar pasando y que por lo mejor decimos, ¿no? Justo, no me alisto al batallón porque yo estoy pasando por todas estas pruebas, pero Él nos recuerda que podemos tener paz en nuestro interior, uh-huh, siempre y cuando nos estemos volviendo a Él. Claro, que justamente es este término que yo subrayé con azul que dice convenio de paz. Me encanta pensar, y eso a mí me hace reflexionar, o sea, ¿en qué sentido los convenios que yo he hecho con Dios son convenios de paz? O sea, ¿tu bautismo es para ti un convenio de paz? ¿La Santa Cena es para ti un convenio de paz? No sé, si estás investido, si estás sellado, o sea, esos son convenios de paz. Cuéntame cuál es tu convenio de paz. Y me encanta, o cómo percibes tus convenios como un convenio de paz, porque justamente es lo que menciona aquí. Las profecías son, va a haber tribulaciones, el corazón de los hombres desfallecerá, etcétera, etcétera. Pero me gusta mucho, eso él lo menciona en general. La paz se quita de la tierra, pero individual no.
Eso es general, pero individual no tiene que ser nuestro caso. Y aquí la pregunta que a mí me surge y que podría estar buenísima para meditar tal vez sobre este discurso es ¿en qué sentido los convenios que he hecho son convenios de paz para mí, ¿no? Creo que estoy pensando si quiero ir a este siguiente punto, porque aquí va a ser un poco de la inflexión de la expiación de Cristo. Por medio de los convenios nos atamos a la expiación de Cristo, la aceptamos y todo eso. Y viene esta parte viene esta sanación por medio de la expiación. Y para mí hace un cambio, porque yo cuando estaba leyendo este discurso, estaba diciendo, oye, y esta parte que se puso mucho en Facebook de al final tienes que pagar por lo que hagas y te diviertes, o sea, al final se pagan las cuentas. Yo dije, ¿cómo fue que yo iba a la mitad del discurso y decía, ¿cómo fue que pasó de esto a esta parte que yo me acuerdo que ese discurso traía? Y es justo aquí, en esta parte, donde da este giro de entender cuál es la conexión, porque él incluso dice, esta conexión entre los principios y el poder es una lección única que la familia humana nunca parece ser capaz de entender. Entonces es una lección que el Elder Holland menciona que toda la humanidad debería entender mejor. Y para mí es la conexión entre recibir la paz no como el mundo la da, sino como Dios, pero que para eso necesitas poder del cielo, y los poderes del cielo se obtienen con principios de rectitud. Y lo que a mí me parece fascinante es que justo ahí va a hablar de José Smith en la cárcel de Liberty, cuando él está encarcelado y dice, Dios, ¿dónde está el pabellón que cubre tu morada? ¿Hasta cuándo vas a dejarnos sufrir? Y es cierto, justo en esas revelaciones Dios le habló de esta escritura de el sacerdocio es por longanimidad, mansedumbre. Y yo me puse a pensar, a ver, si yo estoy sufriendo en la cárcel de Liberty pensando que ya todo se fue al demonio, o sea, y le digo, Dios, ayúdame, ¿por qué Dios me daría una lección a mí de rectitud, de no hacer injusto dominio, de que la virtud llene mis pensamientos? O sea, yo digo, o sea, gracias, pero quería consuelo, ¿no? Y me hizo meditar mucho en eso. ¿Por qué Dios, y por qué el Elder Holland también lo hace aquí en este discurso que habla de esperanza, como el mundo no la da? ¿Por qué nos hablaría de estos principios? Y es justo esa conexión. Si quieres tener la paz, no como el mundo la da, sino como Cristo la da, necesitas poder del cielo, no poder de la tierra. Y para acceder al poder de la tierra, necesitas vivir principios de rectitud. Y él dice, esta lección y esta unión entre estas tres cosas es algo que la humanidad parece no entender. Y ese es el problema del asunto. Por eso no accedemos a ese poder del cielo y esa paz que viene de Cristo, porque olvidamos que se accede a través de estos principios de rectitud. Y me encanta en esa parte, Braulio, y regresando unas líneas, me encanta cuando justo empieza a hablar de los poderes del cielo. En este párrafo dice, hay desafíos que definitivamente no somos capaces de afrontar solos. Sí. Necesitamos la ayuda del Padre. La pérdida de un hijo, híjole, yo no soy mamá todavía, pero viéndolo con otras personas no logro ni dimensionar el dolor que pueden estar viviendo. Y precisamente esos problemas y más, ¿no? Me refiero a no tenemos la capacidad de afrontarlos solos y definitivamente necesitamos la ayuda de los cielos, ¿no? Necesitamos la ayuda del Padre y del Hijo en esta prueba. ¿Y cómo vamos a acceder a ellos? Pues justo a través de guardar nuestros convenios, porque no podemos querer tener esta paz que provee el Padre, que no es como la que el mundo da, si nosotros no estamos viviendo, o más bien, si nosotros estamos viviendo como el mundo quiere que vivamos, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde hace bastante sentido. No puedo obtener algo por lo que no me estoy esforzando, ¿no? Y él menciona, y él hace este énfasis en esta parte, empieza a hablar de los convenios rotos, de los corazones rotos. Hace también por ahí mención de cuando un hombre pues agrede a su esposa, ¿no? Que lamentablemente creo que es un problema que despuntó, si ya existía, que despuntó bastante fuerte al estar aislados en la casa. Pero es curioso, no podemos buscar las bendiciones del cielo si no estamos intentando vivir las leyes de los cielos. Claro. Es como sembrar manzanas y querer cosechar peras. Justo el ejemplo que decía El Salvador, ¿no? O sea, no podemos meter, no puedes sacar un árbol bueno, fruto malo, no puedes sacar de una fuente amarga agua dulce. Y entonces creo que es eso lo mismo. Cuando él dice, los principios de rectitud incluyen las virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero, ahí nos está diciendo, si tú quieres cosechar esta paz, necesitas poner en práctica eso. Paciencia, longanimidad, benignidad, amor sincero, justamente en esta economía, porque sabes que no sé si has oído este concepto de economía en cuanto a cuestión de dinero, que la gente dice cuando más
te niegas a tal vez soltar dinero, es cuando más difícil es que lo obtengas, pero cuando sientes esta confianza plena y lo das libremente, también lo empiezas a recibir libremente. Bueno, el otro día escuché eso en una conversación, me pareció interesante y a veces lo he visto un poquito así reflejado en mi vida. Y si aplicamos esto de teoría económica, monetaria, a la economía de la gentileza o de la... Sí, bondad. De bondad, gracias. De la economía de la bondad, cuando yo doy bondad, voy a recibir bondad. Pero esta economía también aplica desde los cielos. Cuando yo doy bondad, entonces también los cielos preparan esta bondad. Por eso los principios de rectitud son paciencia, longanimidad, benignidad y amor sincero. Cuando tú das eso, recibes eso, ¿no? Entonces, pensando en eso, me llama la atención que otra vez eso, o sea, siento que ahí cierra la lección. Cuando José Smith estaba en esa tribulación, cuando nosotros estamos en tribulación, el consejo de Dios para José y el de Elder Holland para nosotros es ese. También acuérdate de los principios de rectitud, que es tratar justamente a los demás con este amor que se requiere, que es la lección que Cristo nos enseñó al principio. Yo estoy a punto de sufrir la expiación, eso me da permiso de decirle, ay Juan, ¿cómo estabas haciendo esto? Ay Pedro, hubieras preparado mejor esto, ¿no? Y tal vez yo no lo hubiera culpado, porque él estaba bajo un estrés que ninguno de nosotros va a entender jamás. Y entonces... él no lo hizo y siento que vuelve a esta lección. Cuando estés en periodos de tribulación, así como El Salvador lo hizo, aplica los principios de rectitud para justamente tratar a los demás de esa manera. Sí, y el Elder Holland empieza a mencionar algunos pues factores contrarios a los principios de rectitud que abundan en este tiempo, ¿no? Y que creo que vale la pena mencionarlos o enlistarlos. Ya decíamos, hay demasiados convenios rotos, ¿no? Y justo como decías, al final tenemos convenios que nos van a traer paz. Y si los estamos quebrantando constantemente, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Tribulación en nuestra vida, ¿no? Entonces dice, hay demasiados convenios rotos, hay lenguaje vulgar que va muy de la mano con transgresión sexual. Y eso lo estamos viendo constantemente en películas, en televisión. Habla también del acoso sexual que se está normalizando, ¿no? En la parte del trabajo, incluso en nuestra familia o con nuestras relaciones. Entonces, él menciona que lo sagrado es tratado como ordinario. Ya las personas no quieren esto y si lo ven o lo perciben se les hace anticuado, se les hace pasado de moda. Y entonces las cosas santas están siendo profanadas. Y como consecuencia es que vamos a obtener lo que el mundo nos está ofreciendo y no lo que Dios puede darnos, ¿no? O como bien dice el discurso, no como Dios la da. En muchas ocasiones las autoridades generales el tiempo lo tienen contado. De hecho, no sé si sabes, pero cuando ellos se pasan del tiempo, o sea, cuando ellos van a discursar, reciben una carta del presidente de los apóstoles, en este caso el Elder Ballard, que está en funciones. Reciben una carta, le dice, tiene una asignación para discursar en la conferencia general tal día, en la sesión de tal, después del himno tal, y necesita 20 minutos, tiene 20 minutos. Si ellos se exceden del tiempo, ellos van a recibir una carta del presidente de los 12 diciéndole, ahí te excediste del tiempo, por favor, la próxima vez, ten más cuidado con eso, ¿no? Eso lo sé porque me lo contó Octaviano Tenorio, se apellida el Elder, ya no me acuerdo cómo se llama, perdón. No me acuerdo. Nos lo contó cuando estábamos en el CCM, cuando él discursó en la conferencia general. Pero entonces lo que pasa aquí es que a veces no tienen tanto tiempo para decir todo lo que les encantaría decir, ¿no? Hay discursos del Elder Holland que duran 45 minutos, son brutales, y ahí se ve que le dio todo el tiempo de desarrollar las ideas como quiso. Y a veces lo que he visto que hacen es dejar pies de página donde a veces explican un poquito más la idea, ¿no? O te dan ejemplos. Otro ejemplo de esto puede ser... Y entonces para mí a veces es muy... Bueno, siempre es, no siempre lo hago, por eso dije a veces, pero siempre es muy bueno tomar el tiempo para checar los pies de página. A veces solo es la escritura, ¿no? Pues esta escritura fue la que cité, pero a veces es más. Y en esta frase que yo vi mucho en redes sociales, y esta es la parte que yo quería contarte y moría por hacerlo, cuando dice, cuando la diversión se acabe, siempre habrá que pagar las consecuencias y la mayoría de las veces la moneda con la que se paga son las lágrimas y remordimiento. Ahí viene también ahí en La Leona. Bueno, ahí hay un pequeño error de traducción. La frase original dice, cuando el baile se acabe, el flautista debe ser pagado. Y cuando tú vas al pie de página, te manda a la historia del flautista de Hamelin. ¿Tú recuerdas esta historia? Te la cuento, sino porque tengo muchas ganas de contar. Exactamente. Entonces, para quien no sepa la historia, en el pueblo de Hamelin, que es un pueblo real en Europa,
había un problema de ratas, ¿no? Este es el cuento. Hay un problema de ratas y entonces la gente está harta y los traen gatos y los gatos no se comen las ratas, ¿no? O sea, hay una sobrepoblación de ratas, ¿no? Y se comen los granos de la gente, o sea, lo que están almacenando ellos para comer. Y entonces ponen una recompensa. Tanto dinero para aquel que pueda liberarse de las ratas. Y entonces llega una persona con su flauta, vestido muy tradicional, y dice, yo la saco. Y pues dicen, ok, pues dale, inténtalo, ¿no? Empieza a tocar y se lleva todas las ratas, ¿no? Y se las lleva al bosque. Le empiezan a seguir las ratas cuando está tocando, ¿no? Y entonces se las lleva hasta el bosque y ahí las deja. Y entonces el pueblo está feliz, ya no hay ratas, qué buena onda. Y entonces el cuate regresa y dice, oye, pues mi dinero. Y pues la gente le dijo, no, pues oye, pues nada más tocaste la flauta, ¿no? Y entonces no le pagan. Y entonces él se molesta, ¿no? Oye, pues hicimos un trato, yo te iba a hacer tal trabajo y me ibas a dar dinero y no le pagan. Y entonces lo que hace es que dice, pues no me vas a pagar, está bien. Y entonces empieza a tocar la flauta otra vez, pero esta vez en vez de las ratas empiezan a salir los niños de las casas. Y entonces se empieza a llevar los niños y se va a lo lejos hasta que desaparece y ya no se sabe nada, nunca los niños regresaron. Bueno, si escuchas una versión más bonita del cuento, al final le pagan y regresan los niños, pero esa no es la historia original. La historia original es que se fueron y pues ya valió, ¿no? Entonces cuando el Elder Holland dice, siempre que el baile se acaba, tienes que pagarle al flautista, él hace referencia a este cuento, donde a veces fue muy cómodo. Ay, se libró de las ratas, ya no le voy a pagar. No, pues me libró de las ratas, ¿no? Y ahí dice, siempre se tiene que pagar, haciendo alusión. Y aquí hay muchas, tal vez, ideas que a mí me surgen. Por un lado, es esta parte de vas a pagar sí o sí. O sea, de alguna manera vas a hacerlo. Si no va a ser con tu dinero, tal vez eran los niños. Hablando ahorita en el caso del cuento, obviamente. Me llama mucho la atención que sea tan real. Fíjate que ahorita que estoy investigando, resulta que hay una alta posibilidad de que el cuento esté basado en hechos reales. Porque si tú vas al pueblo de Hamelin actualmente, hay una escritura, una placa en el pueblo donde menciona la pérdida de los niños en cierto punto de la historia. Y hay también registros dentro del pueblo, o sea, encuentras un registro de 1383, donde dice, ya van 100 años desde que se fueron nuestros niños. Es muy interesante. Y hay muchos registros, que es lo que estaba investigando ahorita, y hay muchos registros que incluso te dan la fecha donde ocurrió. Dicen creo que es 2 de junio, es junio, sí me acuerdo, de 1282. Entonces es muy interesante y a mí me llamó mucho la atención que el Elder Holland citara este texto, citara este ejemplo, citara esto, y más ahora saber que puede tener bases reales como historia y después tal vez un poco de fábula, pero que finalmente sí hay un evento en donde los registros dicen 120 niños se fueron tras un flautista y jamás volvieron al pueblo, ¿no? ¿Qué me llama la atención de esto? Que es muy real. No, o sea, el Elder Holland nos nos guía un cuento, pero este cuento tiene bases muy reales en donde debemos de también ser conscientes que estas consecuencias son reales de un lado para el otro, ¿no? Y lo que a mí me gustó muchísimo de la expresión del Elder Holland de cuando el baile se acaba, tú le pagas al músico, ¿no? Bueno, a veces no. Páguenle a los músicos, gente, es buena hacer eso. A veces los músicos y artistas son bastante mal pagados en Latinoamérica. Y entonces lo que pasa es que a mí me hizo reflexionar muchísimo en que cuando acaba la música, le pagas a quien te dio la música y ahí tú decides a quién escoges que te ponga la música. ¿Qué clase de música quieres tú bailar? Recordando un poquito el discurso de Wilford W. Anderson de la música del Evangelio. Hermoso Hermosísimo. Ese discurso. Sí, 100% recomendable. Y que él dice, pues tú es bailar la música del Evangelio. Entonces yo pienso, ¿qué música quieres bailar? Al final le vas a pagar. Si es la música tal vez del adversario y te vas por ese lado, al final te va a cobrar. Si es la música del Señor, también se paga con diligencia, con amor, con obediencia. Al final le vas a pagar. Aquí la cosa interesante que a mí me deja el Elder Holland es, al final del baile pagas. Tú decides qué música quieres bailar y al ritmo de quién y a la música de quién quieres bailar tu vida. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención todo eso, reflexionar en cuán real es eso y que al final es lo que quieres pagarle al mundo. Porque le vas a tener que pagar en cierto sentido. ¿Quieres pagarle a Cristo? Le vas a tener que pagar en cierto sentido. Las recompensas y la paz que te van a dar es diferente, pero tú decides a quién pagarle ese precio para recibir la paz que te van a dar. Indudablemente nuestros hechos siempre van a tener consecuencias, ¿no? Y creo que en eso se resume esta fábula. Todas nuestras acciones van a tener consecuencias y ya viéndolo de esta otra manera, ¿no? Vas a tener que hacer el pago, pero si yo estoy actuando mal, ¿no? Y como dice aquí, si yo me estoy enfocando en esta parte de el lenguaje vulgar, las transgresiones sexuales, el acoso, voy a tener y voy a vivir las consecuencias de eso, ¿no?
Si yo me estoy esforzando por trabajar en mi autodominio, si tengo un problema con pornografía, con adicciones, etcétera, también lo voy a pagar. Pero justo lo que dices, ¿no? ¿A quién le quiero pagar? ¿O de quién quiero recibir la recompensa? Y sí, es bastante interesante. A mí, ya viendo la traducción cambia un poco, pero me gusta como el cambio que hicieron aquí, ¿no? Cuando la diversión se acaba, pues se tiene que pagar, ¿no? También. Y a veces el pago, y eso es muy interesante, cuando nosotros estamos haciendo cosas malas o cosas contrarias al evangelio, un día la diversión se va a terminar. Y entonces, y me encanta esto, habrá lágrimas y la moneda con la que estaremos pagando van a ser lágrimas de remordimiento. Creo que ese sentimiento ha de ser de los más feos que podemos vivir, ¿no? El sentir remordimiento por algo que tuvimos la capacidad de cambiar y no lo hicimos. ¿Por qué? Por la razón que tú quieras, ¿no? Pero a veces vivimos injusticias, como lo veíamos en el otro discurso, injusticias exasperantes que son inherentes a la vida, ¿no? Y al hecho de que la vida es difícil. Pero qué triste vivir las consecuencias de algo que pudiste evitar si tan solo te alineabas a los convenios que dan paz. Sí, plenamente. Estoy recordando una frase que justo ahora me metí tanto en lo que dijiste que se me olvidó mientras hablabas. Dije, quiero decir esto, pero ahorita ya se me olvidó, me metí mucho en tu rollo. Entonces, sí, definitivamente pagamos las consecuencias. Nosotros, hay cosas que no tienen que ver con nosotros, hay cosas que sí tienen que ver con nosotros, y ya me acordé de la frase. La frase es que regularmente la gente más se arrepiente por lo que no hizo que por lo que sí hizo. O sea, todos, no sé, por lo menos para mí sí, si pienso en errores del pasado, digo, ay, qué mal que hice esto, pero más me arrepiento por ejemplo, en la misión, cometí errores y digo, ay, qué mal que hice esto, no, cometí un error. Pero más me arrepiento tal vez de, oye, sentí la impresión de hablar con esa familia y no le hablé. A mí me pesa más eso. O sea, si me equivoqué en la misión, si rompí alguna regla, digo, te pesa, te arrepientes, te purificas y vas lo que sigue. Pero para mí pesa más lo que pude haber hecho y no hice de, oye, esa familia, sentí claramente, estaban ahí los cuatro y solo sentí habla y no lo hice. Y eso siento que es... Justamente, pues al final se paga eso, ¿no? Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Yo siento, o al menos para mí, vas a arrepentirte más de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. A mí me llaman la atención. Yo creo que mis últimas dos cosas que quiero mencionar. Una es un poquito cuando él habla del abuso que ya estás mencionando. Dice, en ningún caso debemos ser culpables de ejercer abuso o injusto dominio o coerción inmoral, ni física, ni emocional, eclesiástica, ni de cualquier otro tipo. Y me llama mucho la atención porque justamente en estas semanas de Ben Sigue llegamos a hablar de qué pasa cuando tal vez un líder llega a tomar malas decisiones como fuera de la línea del espíritu y todo eso. Y por una parte yo invitaba a la gente, siempre hay que estar pues buscando el espíritu, leyendo las escrituras. Si en el caso de que un líder cometa cierto error en cuanto al consejo o una percepción personal, pues nosotros podemos tener la guía espiritual de saber pues qué dicen las escrituras al respecto. Pero aquí es la otra cara de la moneda, de como líder tienes la responsabilidad de cuidarte, de no ejercer injusto dominio, abuso inmoral, físico, emocional, ni de ningún tipo, o eclesiástico. Yo pienso, ¿cómo? O sea, si ya hablamos de abuso inmoral, físico, emocional, entonces el eclesiástico, ¿dónde quedaría? O sea, ¿cuál sería un abuso que tal vez no sería inmoral, ni física, ni emocional, pero sí eclesiástico? Y pienso mucho en tal vez cuando... los líderes han pedido como a otros, o sea, los líderes, apóstoles, profetas, han pedido a los líderes 70s y más para locales, cuiden a sus miembros de no saturarlos de actividades, cuiden a sus miembros. Y hay veces que, y con mucho respeto y admiración a las personas que lo hacen, pero hay veces que acabamos con una persona teniendo 5 llamamientos. Me acuerdo de ti cuando dijiste, cuando regresé a la misión, mi obispo me atascó de llamamientos. Y pasa, pero a veces, y yo no sé si todos interpretarán abuso eclesiástico así, pero yo siento que por ahí va un poquito de ese lado, de saber que la gente tiene familia, la gente tiene vida que también tiene que atender, y pensar que porque soy su líder tiene que hacer todo lo que le pido y puedo decirle, oye, te toca venir a limpiar y el domingo yo me conocí y no sé, cargarlo de un buen de cosas. Siento que ahí a veces incurrimos un poquito en este abuso como líder, porque pues me va a obedecer, ¿no? Sí, justo también me viene un poco a la mente... pues a mi esposo lo acaban de llamar obispo, ¿no? Y platicando con él, él me decía que recordaba algunas experiencias con otros obispos o amigos que habían estado en procesos
y que decían que se habían sentido muy incómodos en sus entrevistas y a lo mejor habían transgredido en algo y el obispo había pedido por muchos detalles, ¿no? De sus transgresiones. Y entonces él decía, ¿cómo encuentro un balance entre saber la dimensión de su transgresión para poder ayudarle, pero también no afectar su intimidad, su privacidad? Y lejos de que sea una experiencia espiritual, el poder ir a hablar con un obispo que se convierta en un abuso eclesiástico, ¿no? Entonces, pienso en este ejemplo y sí, a veces, al final los líderes, creo que a quien se le llama servir, eso obviamente se le requiere demasiado y híjole, pues al final aprendes en el camino, pero creo que sí hay que tener muchísimo cuidado de si estamos abusando de manera eclesiástica con las personas. Y creo que sí es un punto importante. Y me gusta que lo englobe en la parte de los abusos porque se es consciente de que hay quienes podrían estar teniendo pues este abuso eclesiástico. Súper. Finalmente acaba... fíjate, la siguiente frase, justamente que dices que tú está padre que englobe el abuso eclesiástico dentro de estos otros abusos. En el siguiente párrafo trae una cita del presidente Hinckley, que justamente habla de lo que ya mencionabas tú, del abuso de un esposo hacia su esposa, ¿no? Pero al final, en la última idea, dice que tales abusos hacen a una persona indigna del sacerdocio y dice de poseer una recomendación para el templo. Igualmente infame, dijo que cualquier otra forma de abuso de niños o cualquier otro tipo de abusos. Y aquí vuelve a ser este englobe total, ¿no? O sea, cuando yo tal vez abuso de mi fuerza física sobre mi pareja, cuando yo abuso de mi tal vez fortaleza emocional sobre un niño, sobre mi fortaleza o liderazgo eclesiástico sobre alguien más, o sea, a final de cuentas eso se vuelve abuso, que si no estamos viviendo por estos principios de paciencia, longanimidad, o sea, la Escritura dice, los cielos se alejan, se acaba el poder de ese hombre, ¿no? Entonces creo que es súper interesante pensando en la economía, no solo, porque ya es otra parte, ya no es la economía de la bondad, ahora aquí hay consecuencias espirituales importantes, ya no solo es tratarnos bien entre todos y que la sociedad sea más bonita, sino también es el poder de Dios se retira, ¿no? Los cielos se retiran. Y es muy importante, a mí me parece interesante que acaba como este contraste, ¿no? Tratarnos bien a cualquier persona y todo eso, pero ahora dentro de la iglesia, cuidado porque el poder y el espíritu se retiran. Y bueno, a mí me gustaría terminar, y creo que esa va a ser mi semilla, con una frase que está aquí, y dice: todas las personas tienen el derecho de ser amadas, sentir paz y encontrar seguridad en el hogar. Y esta sería mi semilla. Ruego que todos nos esforcemos por mantener allí esa clase de ambiente. Creo que si queremos tener la paz como Dios la da y no como el mundo la da, esta es una buena receta que podemos procurar. Y es que en nuestros hogares, y esa es nuevamente la semilla que quiero en serio sembrar en mi corazón y que dé fruto, es que en mi hogar las personas que vivan se puedan sentir amadas, puedan sentir paz y puedan encontrar seguridad. Y la única manera que tengo para poder lograr eso es viviendo los principios del Evangelio. Claramente. Gracias. Yo es muy semejante porque justamente el otro apunte que no he mencionado, pero que siento que va por ahí, mi semilla, que me encanta esto de la economía de la bondad. Ya estoy indeciso en qué quiero sembrar. Pero aquí viene esta parte donde justamente retoma la Escritura y dice ser pacificadores, y tal vez si citamos la Escritura decía ser caritativos, porque la Escritura habla de caridad para con los hombres. La promesa de ser caritativos es que, y eso está en Doctrina y Convenios 121, 45, 46. Si no la conoces, estúdiala. Creo que es la base doctrinal de todo el mensaje. Y dice, si te llenas de caridad para con los hijos de los hombres, tendrás el Espíritu como nuestro compañero constante y las bendiciones fluirán hacia nosotros sin ser compelidas para siempre jamás. Me encanta esa idea, ¿no? O sea, si tú te llenas de caridad para con los demás, el Espíritu va a abundar más en tu vida. Y el Espíritu trae paz y estas bendiciones. Entonces vemos cómo todo está súper conectado de todo el discurso que nos enseña. Es brutal este discurso, me encanta. Nadie que hace uso de un lenguaje mordaz o palabras descorteses puede cantar, nadie puede hacer uso de esto y todavía cantar la canción del amor que redime. La conexión que está haciendo es brutal. Regularmente decimos, si rompió la ley de castidad no puede tener espíritu, no puede tener el poder de Cristo en su vida. Si rompió la palabra de sabiduría, si no está tomando la Santa Cena. Pero aquí el Elder Holland, así como cuando Jesucristo nos lo enseñó cuando vino, la vara está un poquito más arriba. La vara es, si tú usas lenguaje mordaz, no puedes cantar esa canción del amor que redime, que es el amor de Cristo, que es la expiación de Cristo.
Si tú no estás siendo pacificado, si tú no estás teniendo caridad con los demás, el Espíritu Santo no está tanto como tu compañero constante y las bendiciones podrían estar siendo compelidas. Y me encanta eso. No solo es que no vivió la ley de castidad, por eso no tiene el Espíritu. No. Tú, si no estás siendo amable, si no estás siendo partícipe de esta economía, de la bondad genuina, hay parte de estas bendiciones que empiezas a perder. Y súper brutal esta parte, si usas lenguaje mordaz y palabras descorteses, la canción del amor que redime no puedes cantarla plenamente, porque justamente viene este enlace que repito nuevamente. ¿Quieres la paz como el Cristo la da? Necesitas el poder de Cristo, necesitas el poder de los cielos, y para eso se necesitan principios de rectitud, que son todos estos descritos de caridad, amor, paciencia y longanimidad. Entonces, yo creo que quiero sembrar en mi corazón esta idea de la economía de la bondad genuina en un aspecto tanto hacia los demás, pero también hacia Dios. Saber que cuando yo doy bondad, Dios también me ayuda con su espíritu, me ayuda con el poder del cielo y con la expiación. Así que esa sería mi semilla. Muchas gracias, Braulio. Yo volvería a leer este discurso. A lo mejor ya, si a veces nos cuesta un poquito de trabajo tener claridad cuando leemos, a lo mejor algunas frases o ideas que compartimos puedan ayudar a tener más claridad, pero yo lo volvería a leer. Sí. Volvería a aterrizar algunos conceptos a mi persona y sé que van a encontrar más semillas para compartir. Muchísimas gracias, Nance. Gente, muchas gracias por estar. Disfruté mucho de este capítulo. Espero lo hayan disfrutado también. No olviden dejarnos su semilla, la que quieren sembrar en su corazón de este discurso. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Hasta luego.